Estamos con el Padre Pascual Chávez Villanueva, rector mayor emérito, que como rector emérito participa en este capítulo general 28. Querido Padre Pascual, usted, después de 6 años que ha terminado el servicio en toda la congregación como rector mayor, sucesivamente continuó ofreciendo en todo el mundo el servicio de la predicación, cursos, ejercicios espirituales y otras intervenciones y relaciones, siempre con la temática de la espiritualidad salesiana, la pastoral juvenil, la educación. Al final de este sexenio que ha compartido con muchos hermanos salesianos en todo el mundo, pero cierto que con otro rol, con otra figura, que no es la del rector mayor, ¿cuál es la imagen de la congregación que usted ha percibido? Bueno, lo primero que quisiera hacer es agradecer al rector mayor, don Ángel Fernández, el que me hubiera dado una misión que realmente me gusta mucho, que es la de poder continuar colaborando en la animación espiritual de la congregación, de la familia salesiana, de la vida consagrada en general, en la medida en que fuera requerido, y él lo ha querido hacer así. Esto me ha permitido continuar efectivamente en contacto con la congregación en tantas partes del mundo y por una parte confirmar lo que ya conocía, este grande dinamismo que tiene, esta clara identidad carismática, esta grande pasión apostólica que la ha caracterizado siempre, pero me ha permitido también ver desde una perspectiva muy diversa, porque ya es más informal el trato con los hermanos. Justamente porque ya no hay ningún revestimiento oficial, el poder tocar con mano los problemas, las dificultades que están viviendo los hermanos y las comunidades. Por ejemplo, la facilidad con la que se puede a veces sacrificar la oración en aras, casi diría, de una idolatría de la actividad. ¿Por qué? Porque cada vez menos hermanos tienen que llevar sobre sí el peso de estructuras a veces muy grandes, y se van sacrificando elementos sustanciales. El elemento, por ejemplo, de las tensiones que se dan en comunidades siempre más intergeneracionales, no solamente interculturales, es decir, donde el número de hermanos mayores crece, el número de hermanos jóvenes es menor, con sensibilidades diversas, a veces sin tener todo el tiempo que se necesitaría verdaderamente para asegurar el clima de familia, o incluso la forma de entender y de realizar la misión salesiana. Por eso digo que, por una parte, vuelvo a confirmar todo el bien que he conocido y quizá tocar más con mano los problemas reales que viven los hermanos y las comunidades. Bien. Es de imaginar que usted ha continuado a encontrar y a evaluar la actualidad del carisma y del valor educativo de Don Bosco, ¿es así? Sí, o sea, no cabe duda que estamos asistiendo a profundos cambios sociales, culturales, religiosos, y todos estos evidentemente proponen, exigen respuestas diversificadas. Nosotros somos una congregación presente en 134 países del mundo, por lo tanto, los problemas concretos que tiene una región no corresponden a los de otra y las respuestas que una región da no son válidas para otra. Pero al mismo tiempo no cabe duda que todos estos cambios tienen que ver al final con un factor común, que es una crisis cultural. El Papa Francisco, a mi modo de ver, la ha sintetizado perfectamente cuando ha dicho que la crisis actual es una crisis antropológica. Es decir, el hombre ha quedado sacrificado a una cultura tecnocrática, el poder de la tecnología, y al mismo tiempo de la economía. Quiere decir que no habrá forma de cambiar la sociedad y por lo tanto la cultura si no es a través de la educación. Y este es un cómpito específicamente educativo. Desde esta perspectiva se puede ver, se puede apreciar el valor y la actualidad que tienen
sea el carisma salesiano como todo el sistema preventivo, a condición que se lo sepa traducir, porque no estamos viviendo los tiempos de Don Bosco, por lo tanto hay una nueva visión antropológica, hay una nueva visión sociológica, hay una nueva visión teológica. En la medida que esto se pueda hacer, entonces seguiremos teniendo validez y una grande actualidad y colaborar exactamente para dar la respuesta que hoy el mundo, la Iglesia, esperan de nosotros. El tema de este capítulo, ¿cuáles salesianos para los jóvenes de hoy? ¿En qué cosa de manera más fuerte puede ayudar a sostener la vida salesiana en tantos contextos geográficos y en tantas situaciones sociales y eclesiales? Yo creo que el capítulo nos ofrece una oportunidad única para hacer que todos los hermanos sean conscientes de estos profundos cambios y que por lo tanto nosotros estamos llamados a tener la capacidad hoy de saber captar cuáles son las necesidades, cuáles son las expectativas, cuáles son los deseos de los jóvenes, o explícitos e implícitos. Si el capítulo logra esto, habrá dado un grande contributo a la renovación de la congregación, en forma tal que el salesiano de hoy efectivamente esté a la altura de las exigencias de los jóvenes de hoy. Estoy convencido de que así será, y esto es lo que permitirá de nuevo una renovación hecha de fidelidad a Don Bosco, de fidelidad a los jóvenes, pero con una grande creatividad, ¿no? ¿Usted piensa que estos tres núcleos que nos propone el capítulo, la prioridad de la misión entre los jóvenes, el perfil del salesiano y el compartir la misión, pueden ser considerados más bien distintos y separados, o son más bien asumidos y vividos en unidad y en interconectividad? Según yo, los tres núcleos del tema del capítulo, la centralidad de la misión para los jóvenes, la formación o el perfil del nuevo salesiano para los jóvenes de hoy, el nuevo sujeto pastoral compuesto por religiosos y laicos compartiendo espíritu, carisma y misión, que ya venía desde el capítulo general 24, están de tal forma interconectados que no se pueden separar. Se podrán separar en vista de su estudio y deberán tomarse uno a uno, pero sin perder jamás de vista la unidad. ¿Por qué motivo? En primer lugar, porque la misión no es genérica. El salesiano no está para ver en qué cosa se divierte. Es una misión muy específica. Por lo tanto, tiene necesidad de una formación específica correspondiente, a la que se agrega, como decía, un nuevo sujeto pastoral que es parte hoy de la misión. Este es el primer elemento. El segundo, que nos permite ver la unidad, la forma en que están interconectados los tres núcleos, viene del hecho de que esto está reflejando la nueva configuración de la vida consagrada. La vida consagrada está cambiando, tiene un nuevo rostro, que está constituido de 4 elementos. El primero, la diversidad de la proveniencia de las vocaciones. Si estamos a las estadísticas, ¿de dónde viene hoy el mayor número de salesianos? Viene de Asia Sur, de África, de Asia Este. Por lo tanto, ya no es Europa, ya no es América Latina, el lugar de proveniencia de las vocaciones. Esto trae consigo un grande desafío, que es el de la multiculturalidad. Por lo tanto, el desafío de cómo interculturalizar el carisma. Siempre se hablaba de cómo inculturar el carisma, porque era el carisma que había nacido en Italia, en Europa, desde aquí se había difundido y se inculturaba en todas las culturas. Ahora no. ¿Cómo hacer para que no se pierdan elementos carismáticos esenciales y para que no se introduzcan elementos culturales que no son del carisma? El segundo gran elemento son las nuevas generaciones de religiosos, que son mucho más sensibles a ciertos aspectos, a ciertos valores, a ciertas actitudes, pero mucho más renuentes a otras. Por lo tanto, ¿qué tipo de formación para este tipo de jóvenes?
en forma tal que quede garantizada la identidad carismática que hoy necesita la congregación. El tercer elemento decía, hay una nueva prioridad que se da siempre más a la misión sobre las obras, con un peligro, el peligro de que entonces se diga, pues las obras se pueden dejar. No. Si yo pensara que estamos aquí en Baldoco, donde Don Bosco no se quiso quedar en Pinardi fue solamente el punto de partida y él soñó Baldoco con una estructura capaz de responder a las exigencias educativas de sus chicos. Por lo tanto, el desafío es cómo resignificar las presencias, las obras para que se conviertan en presencia de un carisma y cómo ser capaces de crear nuevas presencias que respondan a los jóvenes de hoy. Y finalmente, decía, un nuevo sujeto con todo lo que significa de la formación, sea de los laicos como la formación conjunta salesianos y laicos. Por estas razones, pienso que los tres núcleos del capítulo no se pueden separar. Bien. Ciertamente que cada vez que usted es presentado en público es presentado como el rector mayor emérito, pero sabemos que usted vive en una comunidad local y que comparte la vida salesiana con hermanos, justamente como hermano. Permítame hacerle una pregunta más directamente personal. Usted, como hermano salesiano, Padre Pascual, ¿qué siente en este momento? ¿Qué es lo que le mueve? ¿Cómo se siente en esta situación? Una cosa que yo he traído siempre conmigo es tratar de hacer realidad el sueño de Dios sobre mí. Siempre me he preguntado qué cosa tenía en su mente Dios cuando un día en su bondad, siendo un niño, un adolescente, me quiso llamar para seguir e imitar a Jesús siguiendo las huellas de Don Bosco. Y esto es para mí lo que más me preocupa, realmente realizar el sueño de Dios. Pero al mismo tiempo soy consciente de que por 12 años, a través del magisterio, he pedido a la congregación tantos elementos buscando renovar la vida, la espiritualidad y la misión. Y por lo tanto, quiero vivir lo que les he pedido a mis hermanos, en forma tal que no fuera simplemente una cuestión de una función que desempeñaba que no tocaba mi vida. Pero más allá, una cosa que realmente a mí me preocupa es sentirme siempre en grande sintonía con toda la humanidad. He tenido siempre una grande sensibilidad por vivir con los dinamismos de la historia. Soy muy sensible a leer la realidad histórica. Entonces, me gusta sentirme miembro de una humanidad que está en marcha. Más de alguno lo ve con pesimismo, como si estuviera escapado a las manos de Dios. No ha escapado. Dios sabrá cómo, por dónde nos lleva. Hago mía lo que dice Gaudium Spes, compartiendo los gozos y las esperanzas, las alegrías y las tristezas de esta humanidad, caminando hacia donde Dios querrá. Pero junto con ello, caminando con la Iglesia, en un momento en que Papa Francisco le ha ayudado a recuperar un fuerte sabor evangélico, casi diría a volverla casi diría a la primavera de la Iglesia primitiva, caracterizada sobre todo como una iglesia muy misionera, una iglesia muy misericordiosa, una iglesia muy sinodal. Y por último, realmente quisiera siempre que esto fuera también el vivir mi vida salesiana caminando siempre con la congregación. Por lo tanto, no pienso que lo mejor de mi vida salesiana esté a las espaldas, sino seguirá estando en el futuro, y por eso sentirme en camino con toda la congregación. Muchas gracias, Padre Pascual, le agradecemos mucho esta entrevista. Gracias y feliz capítulo. Gracias.